Ela cambió las cerraduras mientras yo no estaba. Así sin más. Sin advertência, sem llamada, sem explicação. Me parei em mi próprio Porsche, girando la llave que já não encajava, escuchando el clic silencioso de cerrojo que respondia mais fuerte que qualquer palavra. Esse cerrojo decía: "No eres bienvenida". Esse cerrojo decía: "Esta ya no es tu casa, pero era mía. Dios me ayude". Todavia era mía. El aire estava mais frio de lo que esperava para finales de abril. Solo havia hecho viagem de fim de semana a Stillwater para visitar a mi melhor amiga, Clara. Ela havia tenido invierno difícil, perdió a sua hermana, contrajo pneumonia, casi se rindió. Me necessitava, e eu, aunque no lo admiti entonces, necessitava el descanso, unas pocas noches de sueño sem paso sobre mim, sem esse perfume penetrante de celeste em cada pasillo, sem sentir-me como uma estranha em la casa que paguei há 23 anos, e amé, antes de ir-me, também, dejé una nota en el mostrador de la cocina. De vuelta el domingo al mediodía. Cuídate. N. Nada dramático. Solo lo que una persona dice cuando asume que todavía se le considera familia, que todavía tiene lugar en la mesa, que todavía es dueña de las paredes a su alrededor. Intenté la llave de nuevo. Mismo resultado. Al principio pensé que talvez había habido roubo. Talvez alguém había cambiado la cerradura por seguridade. Pero entonces noté la pequeña calcomanía blanca cerca de la manilla, apenas visible en la luz de la mañana. Instalaciones Seculoc. Viernes, 3:15 p.m. Viernes. É o dia depois de que me fui. Ni siquiera habían passado 24 horas completas. Presioné el timbre Y, esperé. Nada. Toqué, luego volví a tocar el timbre. Todavía nada. Mis viejas hortensias, podadas por alguém que claramente no las entendia, se erguiam como pequenos esqueletos junto a los escalones del Porsche. Mi buzón todavía tenía la abolladura en el costado de donde Alex lo golpeó com bate de wiffle em 1991. El tapete de bienvenida, torcido, embarrado, todavia decía hogar dulce hogar, hogar. De paso atrás, miré las ventanas, cortinas cerradas, silencio adentro, revisé mi teléfono. Sem llamadas perdidas, sem mensagens. Marqué a Alex. Sonó 4 vezes, luego el buzón de voz. Alex, soy mamá. Regresé de casa de Clara. No puedo entrar. Las cerraduras han sido cambiadas. Estoy segura de que hay algún malentendido. Lámame, por favor. Colgué y esperé 5 minutos, luego 10. Luego llamé de nuevo. Todavía nada. Después de 20 minutos en el camino de entrada, sentada em mi viejo Civic, manos temblando, no de frio sino de incredulidade, conduje ao redor de la quadra por si acaso. Talvez Alex había salido por leste. Talvez Celeste había ido ao gimnasio. Talvez todo esto era error. Pero no lo era, porque quando volví, su auto estava em el camino de entrada. Elegante Lexus negro com el que les había ayudado quando tuvieron problema econômico hace 2 anos, estacionado ordenadamente em el mismo camino de entrada que mi esposo Jack y yo pusimos com nuestras propias manos el verano, después de pagar la hipoteca. Salí de nuevo, toqué el timbre de nuevo. Nada. Fui entonces, parada ali em el viento, que me golpeó. No todo de uma vez, no como uma bofetada, sino como água fria filtrando-se lentamente em tus huesos. Esto não foi acidente. Esta foi uma decisão, limite trazado por alguém mais em uma casa que todavia era legal y espiritualmente mía. No lloré. Desearia poder decir-te que lo hice, que todo salió em sollozo limpio y catártico, pero no. Me quedé quieta. Dejé que o dolor se assentara silenciosamente como polvo. Y volvia mi auto. Me estacioné a 2 quadras de distância. Não sabia aonde mais ir. Clara estava a 2 horas de distância. Não queria explicar-lo todavia. Não queria a voz de Nadie diciendo-me: "Tienes que pelear esto, o peor. Te dije que intentariam algo assim." Necessitava tempo para pensar. Esa noche dormí em el asiento del conductor. Lo intenté. Mis rodillas se endurecieron. Mi cuello se acalambró. Mi vejiga me despertó a las 2 de la mañana y tuve que encontrar una gasolinera de 24 horas para usar el baño.
Comprei um café que não queria solo para não sentir-me como uma vagabunda. El cajero, um chico no maior que lo que seria mi nieto, sonrió amablemente. Casi estalo em lágrimas justo aí solo, porque alguém me viu. Para las 6 de la mañana, estava estacionada de nuevo cerca de la casa. El cielo estava morado rosado y naranja. El rocío se aferraba ao céspede, e entonces, las luces adentro se encendieron. Observé a través del parabrisas, mientras Celeste salia ao Porsche em uma bata de seda, bebiendo de la taza que le regalé la Navidad pasada, la que decía, a beja reina. Miró el césped, luego de vuelta a la puerta, Y desapareció adentro. Eso foi todo lo que necessitava ver. No rabia, ni siquiera tristeza, solo finalidade, Y claridade. Me alejé sem tocar mi teléfono, pero sabia lo que iba a hacer. La casa nunca havia sido grande. 3 dormitórios, banho Y médio, techos baixos, paredes de palomitas de maíz que nunca llegué a raspar, pero contenia mais vida que la maioria de las mansiones que havia visto. La compramos em 1974 Jack O, com apenas suficiente para pago inicial Y, ninho pequeno em mi cadeira. Tenia eletrodomésticos verde aguacate Y óxido em la banheira, pero el patio traseiro daba al oeste YL, assim el patio delantero se iluminaba de dorado cada outono. Eso foi suficiente para mim. Jack murió em el Porsche. No lo digo poeticamente. Murió ali martes durante sua segunda taza de café, el tribune doblado em su regazo justo antes de las 9. Salí com pedaço de tostada em uma mano Y mis lentes de lectura em la outra. Para quando notei que algo andava mal, já era demasiado tarde. Eso foi há 12 anos. Revivido sola desde entonces. No porque quisiera, sino porque así resultaram las cosas. Ao princípio esperava que Alex se comunicara mais. Lo hizo por tempo. Cenas cada pocas semanas, a veces com esse tono ansioso em sua voz, como se hubiera recordado algo importante. Luego vino el ascenso, el viaje diário, el cambio de tono, se casou com Celeste 3 anos depois de que Jack faleciera. Uma mulher com pómulos afilados, palavras mais afiladas. Y título de trabalho que cambiava cada trimestre. Trabalhava em branding, lo que parecia involucrar muitas apresentações de diapositivas Y decirle a la gente como hacer que se veam mais caros. No le gustaba la casa. Eso quedó claro desde el princípio. Dijo que la cocina era de concepto cerrado. Dijo que los pisos crujiam como uma película de terror. Dijo que el lugar olía a tela vieja. Se referia a mim. Los primeiros anos, vivieron em elegante loft em el centro, todo cromo Y eco. Pero quando la companhia de Alex redujo su tamanho Y, los contratos freelance de Celeste se secaram, necessitavam puente. Esa foi a palavra que Alex usou quando lhe amou. Solo hasta que averiguemos nuestro próximo movimento, mamá. Unas pocas semanas, talvez par de meses. Dudé. Lo hice, pero luego el dijo que realmente nos ajudaria. Eso foi todo lo que necessité. Poderia haver-me pedido que dormiera sobre clavos e eu habría conseguido el martilho. Se mudaram domingo, 4 maletas, 2 bolsas de roupa, televisor de pantalla plana para el que não tinha uma parede. Celeste não me habló mucho esse dia. Estava demasiado ocupada dirigindo a Alex sobre donde poner su escritório, donde colocar la caja com su purificador de aire, que a habitação necessitava ser despersonalizada primeiro sem perguntar. Ni siquiera me miró. Mais tarde, essa noite encontrei mi álbum de bodas em el armário del pasillo. Havia estado em el aparador junto a la lámpara durante 20 anos. Alex se desculpou, mais ou menos. Solo está tratando de hacer que se sienta habitable, dijo, rascando-se la nuca. Ya era habitable, dije. El sonrió tenso. Sí, pero ya sabes, moderno. Esse foi el comienzo. Em la primeira semana, reorganizaram la sala de estar. Em la segunda, reemplazaram mi cafetera. Para la terceira já no guardava leche em el refrigerador, porque Celeste era de base vegetal, Y dijo que o olor la molestava. Comecei a sentir-me como uma inquilina em mi própria casa. No, ni siquiera uma inquilina, uma invitada. Ela me chamava Nancy, no mamá. Ni siquiera senhora Tanner, solo Nancy, como se fuera la vecina que deja que el perro ladre demasiado. Quando se lo mencioné a Alex, él lo descartó com gesto. No le gusta mucho la formalidad. No es formalidad, dije.
es família. Pero la verdade era que les había dejado quedar-se. Había hecho espaço, había cocinado, había limpiado, había bajado el termostato porque Celeste tenía migrañas por el calor seco. Dejé de ver mis programas de mistério por la noche porque a ela le gustaba el silêncio para meditar. Pensé que talvez, solo talvez, esto acercaria a Alex, que encontraríamos ritmo, pero sobre todo me encontré caminhando de puntilhas de habitação em habitação, levando mi silêncio como uma bandeja que tinha miedo de deixar cair. Recuerdo la noche que los escuché hablar en la cocina. Sigue dejando platos en el fregadero, sussurró Celeste. Está acostumbrada a su manera, murmuró Alex en respuesta. Está desordenado. Es mala energia. Lo está intentando. Bueno, intentar não é suficiente. Me quedé del outro lado de la parede, manos úmidas com jabón, mis propias palavras tragadas de vuelta como mala medicina. No dormi mucho después de eso, pero aún así, me quedé. Pensé que era temporal, que pronto encontrariam su próximo condomínio, seguiriam adelante, me agradeceriam por minha ajuda y recuperaria mi hogar. El que podia usar mis pantuflas, en la cocina Y, deixar mi rompecabezas a medio terminar en la mesa. Pero el tiempo pasó. Nada cambió. Y luego vino la llamada de Clara. Su hermana se había ido, su tos no cedía. ¿Vendrías por unas pocas noches? Preguntó, su voz apenas por encima de sussurro. Miré el calendario. Miré las toallas de invitados. Miré la forma en que mis pantuflas habían sido metidas debaixo del sofá. Por supuesto, dije. Me fui el viernes por la mañana. Cambiaron las cerraduras esa tarde. Crié a Alex en esa casa. Dio sus primeros pasos en el pasillo entre la cocina y el estudio. Dijo su primera palabra en la mesa del desayuno. Arriba, alcanzando a su padre con ambos brazos, sonriendo tan amplio que pensamos que su cara podría partir-se. Tenía un lunar detrás de su rodilla izquierda que solía besar cada noche a la hora del baño. Quando tinha miedo de las tormentas elétricas, se arrastraba a nuestra cama, Y se quedaba dormido acurrucado contra mim, dedos diminutos enganchados através de la manga de mi camisón como ancla. Não ouvidé nada de eso, pero creo que em algum momento eu sí. Jack solía decir, algum dia te va a romper el corazón, Nancy. Esse chico tiene demasiado viento em el Y nos suficientes raíces. Eu me reía, le daba com paño de cocina, le decía que no digera essas coisas. Nos ama, decía. Ama lo que le damos, respondia Jack. Dia verás la diferencia. La primeira vez que vi essa diferencia fui el dia que Alex cumpriu 25 anos Y trajo a Celeste a la cena del domingo. Ela nos se ofereció a ayudar com los platos. No preguntou sobre el jardim de Jack ou las cortinas nuevas que acababa de coser. No miró las fotografias viejas en la pared. En cambio, comentou sobre el olor del asado. Rico foi la palavra que usou, aunque no como cumprido. Y perguntou se teníamos kombucha. Recuerdo sentir-me avergonzada, como se mi cocina não fuera lo suficientemente limpia, mi comida no lo suficientemente sofisticada. Jack lo notou, me mirou a los ojos desde el outro lado de la mesa, me dio esse pequeno gesto de negação com la cabeça, Y supe exatamente lo que estava pensando. Pero Alex estava encantado. Cada vez que ela hablaba, se iluminava como ninho em espectáculo de magia. No dije uma palavra. Não queria ser la madre que juzga demasiado rápido. Pensei que talvez solo necessitava tempo. Tuvo mucho. Se casaram em granero a las afueras de Minneapolis. Manteles de lavanda, quarteto de violines, frascos de albanil colgando de los árboles como se todos fuéramos extras em blog de estilo de vida. Usé el vestido azul que havia guardado para algo especial. Me senté junto a la silla vacía de Jack Y sonreí hasta que me dolieron las mejillas. No pidieron dinheiro, no directamente. Pero dos meses antes de la boda, Alex vino com uma carpeta Y uma mirada que solo usava quando queria algo. Solo pouco de ajuda, dijo, para aliviar el estresse. $10,000, ni siquiera dudé. Jack lo habría llamado cabeza blanda. Yo lo llamé maternidad. Después de la boda, las visitas se hicieron más lentas. Las llamadas se acortaron. El tono cambió de calidez a obrigação, como marcar uma casilha. Recebia ocasional. Hola, mamá. Solo queria ver como estás.
pero siempre había una prisa detrás. Una reunião, una fecha limite, una mala señal, luego silêncio. Traté de não importar-me. Luego vinieron las perguntas de dinheiro. Apretão a curto prazo, gastos inesperados, trabalho freelance retrasado, empezó pequeno. ¿Podrías cubrir el seguro del auto de este mês? Y creció. Pagué una de sus tarjetas de crédito quando se acumularam os intereses. Envié dinheiro para comestíveis por si acaso. Pagué os honorários de su contador quando apresentaram impuestos tardios. Cada vez, Alex prometia que me devolveria el dinheiro. Cada vez eu decía que não tinha que hacerlo. Y lo decía em sério. Lo que no dije foi que esperava secretamente que minha ajuda significara algo, que talvez lo acercaria mais, que talvez dia diria, gracias mamá, por todo. Em cambio, lo que obtuve foi esto, uma cerradura cambiada em el hogar donde lhe ensinei a caminhar, uma casa silenciosa domingo por la tarde, mensagem de voz que nunca fui devuelto e uma mulher que nunca me quiso ali para empezar. Recuerdo uma conversação com Celeste no mucho después de que se mudarão. Havia hecho café. Ela tomou una taza, la olhou e la dejó. Solo bebo de goteo, dijo. Sonreí. Puedo hacer té se prefieres. Me miró de arriba a abaixo. Esa mirada sutil que las mulheres usam para medir-se unas a outras sem amabilidade. Sabes, Nancy, sem ofender, pero este lugar se siente atascado. Atascado? Sí, como congelado em el tiempo. Quanto tempo has vivido aqui? 47 anos. Exactamente. Sonrió como se hubiera dado ponto. Miré ao redor, las cortinas de encaje, la madeira dura desgastada. El ponto de cruz em la parede que descia. El amor cresce melhor em casas pequenas. Sí, talvez estava atascado, pero era meu. Não dije nada de eso. Em cambio, assenti. Supongo que sí se siente assim. Lo que queria dizer, lo que deveria haber dicho era: por supuesto que se siente como se el tempo se detuviera aqui, porque las melhores partes de mi vida sucederam dentro de estas paredes y nunca necessité nada mais. Pero me mordi la lengua de nuevo, porque não queria hacer las iblinhera, cosas mais difíceis para Alex. Porque pensei que talvez ela se suavizaria, talvez cambiaria, talvez veria que não era uma amenaza, que solo queria ser tratada como uma persona. Em cambio, me deixaram fuera como a una inquilina atrasada em el alquiler. La pior parte não fui que ela lo hiciera, fui que ela dejó. La primeira noche que se mudaram, hice una lasanha. Es tonto lo que se te queda. Quanto queso usaste, a que hora lo sacaste del horno, como pusiste la mesa com serviletas de tela como se fuera domingo, aunque era martes. Incluso encendi una vela. Queria que se sintiera como uma família de nuevo. Celeste tomou bocado, empujou su plato ligeiramente hacia lado y perguntou se havia opções sem glúten. Alex não dijo nada. Solo lhe serviu vaso de água y começou a hablar sobre el mercado de valores como se nada hubiera passado. Esa deveria haber sido mi señal. Pero quando tu hijo se muda de regreso, sem importar quão adulto seja, uma parte de ti pensa que é uma segunda oportunidade. Uma oportunidade de ser necessitada de nuevo, de sentar-te com eles em el desayuno, de escuchar sobre su dia. Incluso se é solo por tempo. É solo temporal, Alex seguia dizendo, hasta que resolvamos las cosas. Pero temporal se estendió a semanas y las semanas a meses. Y pouco a pouco. Las líneas de quem pertenecia, donde começaram a difuminar-se y, luego desaparecer por completo. Ao princípio movi mis cosas para hacer espaço. Limpié dos cajones em la habitação de invitados, pensando que era educado. Luego perguntaram se podiam usar el dormitório principal. Solo por tempo, mamá. La luz es melhor ali y está mais cerca del baño. Estuve de acordo. Era la habitação donde Jack e eu habíamos passado 38 anos. Pero não hice escândalo. Me dije que não importava. Me dije que eram solo paredes. Luego fui la despensa, luego el armário, luego el librero. Celeste tinha livros com portadas blancas e letras douradas, minimalistas, los llamaba. Los míos estaban doblados com lomos agrietados por el amor. Perguntou se podíamos guardá-los. Quais? Solo los que não coincidem com la estética. Se referia a todos ellos. Los empaqué y los puse em elástico. La cocina siguió. Mi tetera roja era demasiado ruidosa.
mis moldes para hornear desordenados. Trajo una licuadora que parecia una nave espacial Y, despejó el mostrador de todo lo demás. Encontré mis utensílios em uma caixa etiquetada Donar. Aun assim, não dije nada. Hubo um momento que nunca olvidaré. Pequeno, rápido, um pinchazo que seguia sangrando. Entré a la sala de estar uma manhã com mi taza de té. Y Celeste ya estava ali, estirada em el sofá em malas Y una bata. No levantou la vista. Te importa tocar? Dijo. Tocar? Antes de entrar. Esta es la sala de estar. Lo sé, dijo, pasando su teléfono, pero estou meditando. Me quedé ali parpadeando, o calor de mi té desvaneciendo-se rápido. Esa noite comecei a quedar-me em mi dormitório. Me dije que era mais fácil. Leía em la cama, comia em silêncio, incluso comecei a ver mis programas de mistério em mi tableta com auriculares. La casa já não se sentia minha. Se sentia como um lugar que estava pedindo prestado, Y mal. Uma vez deixei mis pantuflas junto ao sofá. A la mañana seguinte, estavam junto à la puerta principal, ordenadamente alineadas, como esperando ser levadas. Outra vez hice avena en la cocina a las 7 de la mañana, algo que había hecho todos los días durante anos. Celeste bajó las escaleras e Y arrugou la nariz. Realmente necessito silêncio por las mañanas, dijo. Es parte de mi prática de bienestar. Casi me rio, pero no lo hice. Le pedi desculpas em mi propia cocina. Também começou a organizar el correo. Alex la dejó. Dia noté que mi estado de cuenta de pensión havia sido abierto. Se encogió de ombros quando lhe perguntei ao respeito. Assumi que era algo que deberíamos rastrear, dijo. Deberíamos, como se todos fuéramos um hogar, excepto que eu não contava. Eu era algo que devia ser gestionado. Viejo relógio em el pasillo, nostálgico, pero em el camino. La única vez que me sonrió genuinamente foi quando dije que poderia ir a quedar-me com Clara por uns dias. Oh, eso seria encantador, dijo, sus olhos iluminando-se. Tomar pouco de aire fresco, verdade? Cambiou de cenário. Clara es amiga com la casa del lago. Sim, lago, dije. Solo apartamento de 2 dormitórios em Stillwater. Aún así, brilhou como se lhe hubiera oferecido paquete de vacaciones. Le dije lo mismo a Alex, mas por cortesia que por esperança. Dijo. Que lindo, mamá. E a mitad de caminho em correio eletrônico. La mañana que empaqué mi bolso, Celeste se ofereció a levar-me a la estação. Decliné. Me abrasou de todos modos, ligeiramente, educadamente. Tómate tu tiempo, dijo. No supe lo que quiso decir, hasta que regresei Y, la cerradura ya no giraba. Lo primero que noté quando se mudaram no fui el ruído ou el desordem. Fui la ausência de consideração. Puedes sentirlo quando se va de uma casa. Es como el calor que se escapa através de uma corriente de aire lo suficientemente lento como para que ao princípio solo te pongas suéter. Y luego dia te das cuenta de que has estado congelando durante semanas. Comenzó com las pequeñas cosas. Mi sillón. El viejo reclinável de Jack. El que tinha el cuero parcheado Y surco de su codo esquerdo, de repente desapareció de la sala de estar. Lo hice mover al garage, dijo Celeste. No encajaba com el desenho. Nadie me perguntou, respondi. Inclinou la cabeça Y sonrió como uma enfermeira complaciendo a paciente confundido. Oh, pensei que era óbvio, necessitávamos espaço. Luego vinieron las alfombras. Mi gruesa alfombra trenzada en la entrada era peligro de tropiezo. El tapete del baño com girasoles descoloridos, anti-higiênico. Pouco a pouco, mi hogar se convirtió em uma sala de exibição. Cada decisão se tomou a mi alrededor, no comigo. Eu era el acessório viejo en la esquina, uma planta de interior que no regaban pero que aún no podían tirar. Traté de hablar com Alex mais de uma vez. La primeira vez estava em su computadora portátil. Esperei hasta que levantou a vista. Olhos cansados, boca pressionada em uma linha plana. Alex, comecei. Podemos hablar sobre como van las cosas? Siento que bueno. Siento que estou caminhando sobre cáscaras de huevo. De suspiro corto. Mamá, es mucho ahora mismo. Lo estás haciendo personal. Soy personal. Esta es mi casa. Cerró su computadora portátil pouco demasiado fuerte. Y estamos agradecidos. Pero sabes lo estressante que ha sido esto para Celeste? Está acostumbrada a la estructura, al orden.
Está tratando de hacer que esto funcione eliminando-me de la imagem. No dije eso. Solo assenti. Lábios apretados. La segunda vez lo intentei de nuevo. Necessito que entiendas algo, dije, sentando-me frente a él em la mesa del comedor. No soy una invitada aqui. No me miró. Vivo aqui, continué. Esta es mi casa. Tuya também, de alguna maneira, pero no seré tratada como una intrusa en ela. Entonces no actúes como una. Vino una voz desde la cocina. Celeste ni siquiera levantó la vista de enjuagar su licuadora. Lo dijo casualmente, como um comentário casual sobre el clima. Me quedé ali atônita e Alex. Él no la corrigió. No me defendió. Solo se movió em su asiento y murmuró. Calmemos todos. Calmar-se. Las dos palavras que la gente sempre usa para calar a las mulheres. Esa noche lloré em mi habitação. No fuerte, no dramaticamente. Solo esse tipo de llanto tranquilo y desgastado que haces quando te das cuenta de que nadie viene a arreglarlo. Casi llamé a Clara, pero no queria ser compadecida. No queria decirlo em voz alta. Me estão borrando. Lo noté também em el refrigerador. Mis pepinilhos desaparecieron. Mi yogur reemplazado por frascos de vidrio llenos de semillas estranhas. Mi nombre em nada porque não estava segura de que se me permitiera etiquetar comida em mi propia cocina. Quando me atrevi a poner una cazuela em el horno um sábado, Celeste entrou, olhou y dijo: "Eso es carne? Sí. Isso una mueca. Podrías talvez hacer eso quando não esté em casa? Soy muy sensible a los olores de animales." Abri la boca para responder, pero Alex me ganó. "Vamos, mamá. Sabes que está tratando de mantener-se em base vegetal." "Estou tratando de manter la cordura", dije. Él no se rió. Eventualmente comecei a ir-me a la cama mais temprano solo para evitar la tensión. Solía quedar-me despierta hasta tarde, leer em el sofá com una manta y una galeta. Ahora desaparecia a las 8. Fui por esse tempo que noté que el correo venia abierto. No sempre, pero a menudo, especialmente qualquer coisa del banco. Confrontei a Alex suavemente. Noté que mi estado de cuenta bancário foi aberto, dije. "Oh, eso debe haber sido uma confusão. Estamos recebendo muitas coisas agora mesmo." Pero estava claramente dirigido a mim. Agitou uma mano. "No te preocupes por eso, mamá." Comecei a guardar mis papeles financeiros em uma caixa em mi armário. Supongo que poderia haber trazado uma linha mais dura antes, levantado mi voz, estabelecido reglas, pero parte de mim todavia creía que se solo esperaba lo suficiente, él recordaria. Recordaria quem era eu para él, lo que había hecho por él, quantas noches me quedé despierta com él quando tenía asma, como me salté comidas para que él pudiera tener dinheiro para el almuerzo. Em cambio, me dijo que no tomara las cosas tão personalmente. Luego una mañana, escuché algo desde el pasillo, algo que não estava destinado a mim. Celeste hablando baixo por teléfono. "Ela não estará aqui la próxima semana. Lamaré ao cerrajeiro el viernes." Pausa. "No, ela não peleará. Es demasiado pasiva." Outra pausa. "Solo quero que esta casa se sienta ya como nuestra." Me quedé congelada, respiração superficial, mi corazón latiendo como se estuviera tratando de advertir-me. "Escuchaste bien. Essa tarde empaquei mi bolso de viagem para Stillwater." Por primeira vez em semanas, sonreí, porque pensavam que me conheciam, pero não sabiam a quem haviam deixado fuera. Todavia no. Sucedió 2 dias antes de que estuviera lista para regressar. La tos de Clara se havia suavizado, el color em su cara volvia lentamente. Nos sentamos em su Porsche bebiendo café débil y, viendo a las ardilhas correr por el pátio. Ela habló sobre el memorial de sua hermana, sobre himnos viejos e quem se havia apresentado vestido demasiado casualmente. Eu escuché, assenti, pero mi mente seguia agando de regresso ao pasilho de mi casa, ao ar-se frente a mi casa, ao sonido de mis pisos bajo pies que não eram mios. Havia estado fora 5 dias. Deixei atrás refrigerador abastecido, toalhas dobladas uma nota com mi fecha de regresso. Sim amenazas. Sim advertências. Sim puertas cerradas. Pero ellos não haviam esperado. Ni siquiera haviam llamado. No le dije nada a Clara. No al princípio. Pero esa noche, durante la cena, lo deixei escapar.
Creo que estão planeando cambiar las cerraduras mientras estou fuera. Dije cuidadosamente, untando mi pan com mantequilla. Mi voz era firme, pero mi pecho se sentia apretado. Clara hizo una pausa, cuchillo en el aire. ¿Crees? La escuché por teléfono. Clara dejó su cuchillo lentamente. Nancy. Está bien, dije rapidamente, como se ao decirlo lo suficientemente rápido pudiera hacerlo cierto. Estou segura de que é solo charla. Se pone dramática. La esposa de tu hijo es dramática. Tu hijo no lo es. Se él va junto com esto, no es ignorante. Es cúmplice. Esa palavra golpeou fuerte. Cúmplice. No hablamos por tiempo. El silêncio entre nosotras no foi incômodo. Era viejo, desgastado, como zapatos cômodos. Regresas el domingo? Finalmente perguntou. Assenti. Antes del mediodía. No pressionou. Solo me pasó la ensalada. E perguntou se queria mais vinagreta. Eso es lo que hacen las verdadeiras amigas. Me desperté temprano el domingo. El corazón ya acelerado. El viaje era de 2 horas, pero lo hice en 90 minutos, mis dedos apretados alrededor del volante. Entré en el vecindario Y, noté que nada había cambiado. Los mismos autos en la calle, las mismas campanillas de viento más abajo en la cuadra, los mismos tulipanes rojos empujando a través de la tierra en el jardín de la señora Kaminsky. Y entonces lo vi. Mi casa Y, el letrero. Instalaciones Seculoc, viernes, 3:15 p.m. La manilla de la puerta brillaba, nueva plata equivocada. Subí al Porsche, me llave en la mano, Y la giré. Nada, ni siquiera se movió. Ao princípio senti incredulidade, luego confusão, luego algo pior. Calma, no del tipo bueno. É o tipo que se arrastra quando tu cuerpo está demasiado cansado para entrar em pânico. Quando tu cerebro comienza a ordenar la traición em pequeñas carpetas, tratando de etiquetarlas lo suficientemente rápido para mantener-se em pie. Toqué. Sin respuesta. Toqué el timbre. Sin respuesta. Su auto estava em el camino de entrada. Estava encerrada fuera de mi hogar Y. Ellos estavam adentro. Me quedé ali durante vários minutos solo escuchando passos, el crujido de las escaleras, talvez incluso risas, pero la casa estava em silêncio. Aún así, caminé de regreso a mi auto Y, me senté detrás del volante, sin estar lista para conducir. Revisé mi teléfono. Sin llamadas, sin mensagens. Probé com Alex, directo ao buzón de voz. No lloré, ni siquiera una sola lágrima. Solo miré por el parabrisas, recordando la primeira vez que Jack e eu vimos esta casa. Ambos teníamos 20 e tantos anos. Alex todavia em pañales. El agente imobiliário havia dicho, está um pouco antiquada, pero com el toque correcto. A Jack se havia reído y dicho, nosotros somos el toque correcto. Lo éramos. Hicimos de esa casa um hogar. E agora ni siquiera era bem-vinda a cruzar el umbral. A las 6 de la tarde, quando el sol se hundió bajo Y, la luz del Porsche parpadeou automaticamente, me alejé, pero no lejos. Me estacioné a 2 quadras de distância. Dormi em el auto esa noche, envuelta em la vieja manta de viagem, que guardaba em el asiento trasero, una botella de água a mi lado. Usé el baño de la gasolinera en las primeras horas Y. Compré um café solo para que no hicieran preguntas. El empleado me mirou amablemente. Debo haber parecido algo salido de uma historia que não queria escuchar. Al amanecer, me estacioné donde podia ver la casa. Aí fui quando la vi. Celeste saliendo ao Porsche em su bata de seda, sosteniendo la taza que le regalé la Navidad pasada, la que decía, a bella reina. No me viu, pero yo la vi. Hizo una pausa en el Porsche. Bebió, miró el cielo como si le perteneciera. Luego volvió adentro. Y algo dentro de mí cambió. No se rompió, no se quebró, cambió. Como una placa de tierra assentándose en un nuevo lugar después de años de presión. No toqué la bocina, no grité. Solo puse el auto en marcha Y, me alejé. Pero esta vez no estaba huyendo. Iba a arreglar lo que ela rompió. Y lo iba a hacer en mis propios términos. El nombre del cerrajero era Ernie. Y solía arreglar nuestras puertas mosquiteras en el pasado. Hombre bajo, siempre usaba tirantes. Y olía a tabaco de pipa, incluso después de dejarlo. A Jack le gustaba. Decía que cobraba justo Y. Nunca hacía preguntas innecesarias.
Eso era exatamente o que necessitava. Encontré su número garabateado em la parte de atrás de uma vieja libreta de direcciones entre la receta de pei de Linda, Y pediatra, Dr. Cohen jubilado. No pensei que todavia trabalhara. Certamente não esperava que contestara, pero Luiso. Ernie habla. Hola, soy Nancy Tanner. Silêncio, luego uma cálida risa. Bueno, vaya. Como está Jack? Se fui há 12 anos. Se quedou calado momento. Lamento escuchar eso. Era uno bueno. Lo era. Que puedo hacer por ti, Nancy? Tragué saliva com fuerza. Necessito cambiar cerraduras. No perguntou por quê. Solo perguntou quando. Oi, dije. Temprano. Estaré ali a las 7 em punto. Le di la direção. No dije mi casa. No tuve que hacerlo. Me estacionei a 3 quadras de distância Y. Caminhei justo antes de las 7. El aire de la mañana era fresco. El césped estava úmido. Mis rodillas dolían como siempre lo hacían quando el clima cambiaba. Pero me paré erguida. Ernie já estava esperando junto ao Porsche, caixa de herramientas em mano. Se vê diferente, dijo, asintiendo hacia la nueva manilla. No es tu estilo. No lo es, respondi. No sonrió, solo se puso a trabalhar. Me quedé a su lado, braços cruzados, mientras quitaba el elegante hardware moderno, limpio, sem alma, como todo lo que Celeste tocaba. Y lo reemplazaba com cerrojo de latão que hacía clic com peso Y memória. Quando terminou, me entregou 2 laves nuevas. ¿Quieres uma terceira? No. 2 é suficiente. Empacou sus herramientas, luego me mirou com algo entre curiosidade e respeto. ¿Estás bien, Nancy? Encontré sus ojos. Ahora sí. Asintió uma vez Y caminhou hacia su camioneta. A las 7:32 a.m. Abri la puerta principal de mi própria casa Y entré. Olía diferente. Detergente de lavanda, algo floral Y caro. Mis fotos todavia faltavam del aparador. La manta que tegia el invierno passado estava doblada ordenadamente em el sillón, como se hubiera sido colocada ali solo para verse, no para calentar. Pero el piso todavia crugia bajo mi paso. El relógio sobre el refrigerador todavia hacía tic-tac medio tempo demasiado lento. El sol todavia iluminava la parede este de la cocina como uma promesa silenciosa. Entré em el dormitório principal. Haviam cambiado todo. Mi edredom desaparecido. Mis cortinas de encage reemplazadas com paneles bege de oscurecimento. Difusor estava em mi mesita de noche echando algum tipo de niebla. Lo desenchufé. Luego fui ao armário. Mi roupa estava empaquetada, etiquetada. Estacional, donar. Levei cada caja ao garage, traje las mías. Tomó 2 horas volver a poner las cosas como estaban, no perfectamente, solo lo suficiente. Luego me volví hacia la habitación de invitados. Los zapatos de Celeste alineaban el zócalo como pequeños soldados. Sus maletas, cuero com monogramas, estaban ao pie de la cama. Su bata de seda colgaba en la puerta. Una por una, llevé todo ao césped. No tirado, no arrojado, colocado, doblado donde era necessário, alineado ordenadamente a lo largo del borde del Porsche como escaparate. Para quando terminé, el sol estava mais alto em el cielo. Corredor se desacelerou ao passar, cejas levantadas. De pequeno saludo. El saludó de vuelta. Entré e hice té, mi té, de la lata que guardaba escondida detrás de las cajas de cereal. Me senté en la cocina, vapor subiendo de mi taza, e esperé. A las 9:11. La perilla de la puerta vibró. Luego vino el golpe. Agudo, impaciente. Nancy. La voz de Celeste era alta, delgada. Hay algo mal com la cerradura. Bebi. Mais golpes. Mais fuertes ahora. Nancy. Abre la puerta. ¿Por qué están mis cosas en el césped? No me moví. Luego vino la voz por la que una vez había vivido. Mamá. Alex. ¿Estás adentro? Me levanté. Caminé hacia la puerta y la abrí. Su cara estaba pálida. Su cara estaba roja. Los miré a ambos. Luego abajo a las bolsas. No están en el césped, dije en voz baja. Están en mi césped. Nancy, comenzó Celeste. Esto es completamente injustificado. La miré largo y planó.
También lo escambiar las cerraduras de la casa de alguém más. Fui mal-entendido, dijo Alex rapidamente, dando passo adelante. No, dije. No lo fue. Se detuvo. Me mirou como se estuviera viendo algo nuevo. Me dejaste fuera de mi casa, dije. No le amaste. No me advertiste. Me dejaste afuera como animal callejeiro. Silêncio. Tu, agregué, volviendo-me hacia Celeste. Lo planeaste com dias de antecipação. No pensé que harías una escena, murmuró. No lo estoy haciendo, respondí. Esto no es una escena, es un límite. Alex alcanzó la perilla de la puerta. Me hice a un lado, pero no me moví del marco. Puedes entrar, dije, para recoger qualquer outra cosa que necessites. Me miró fijamente. Hablas en serio? Nunca he hablado más en serio. No hablaron por un momento, no com palavras de todos modos, pero sus caras decían mucho. Celeste se veía como alguien que había mordido algo inesperadamente amargo. Se paró en el porche con los brazos cruzados, gafas de sol caras posadas em sua cabeça, sus zapatos em perfecto contraste com el concreto agrietado. No estava acostumbrada a que lhe hablaran assim, especialmente no por alguém que pensava que havia descartado. Alex se veía peor, no enojado, confundido, como se el suelo debaixo de él se hubiera desplazado una pulgada, justo lo suficiente para sacudir la taza de té de sua compostura. Mamá, dijo, voz baixa, estás exagerando. Assenti lentamente, deixando que essa palavra aterrizara. No pelearla, no llamarada. Esa es la palavra com la que vas. Parpadeó. Me dejaste fuera, continué. Sin una palavra, no olvidaste, no hubo mala comunicação. Cambiaste las cerraduras Y, no pensaste que volveria. Eso no es. Es exactamente lo que sucedió. No levanté mi voz. No necessitaba hacerlo. Me quedé em mi auto durante la noche a los 70Y 4 anos. Usé banho de gasolinera Y, bebi, café de máquina expendedora. Alex, eso es lo que me costó tu silencio. Miró hacia abaixo. No sé se foi culpa ou incomodidade, pero no discutió. Junto a él, Celeste se movió. No pensé que regressarias tão temprano, dijo com firmeza. Dijiste domingo, pero no quando. Dije mediodía. Se encogió de ombros como se eso excusara todo, como se encerrar a una mulher fuera de su casa fuera una cuestión de gestión de calendário. Me moví del umbral, pero no me hice completamente a un lado. Pueden entrar ahora, repeti. Consigan lo que necessitem. Donde se supone que nos quedemos? Perguntou Alex. Levanté las cejas. No parecías preocupado por donde dormiria eu. Eso no es lo mismo, soltó, su voz finalmente quebrando-se. Tu tienes este lugar. Tenía este lugar, dije, mi voz pareja. Hasta el viernes quando lhe dijiste a alguém que me borrara de él. Eso no es justo. No, dije, no lo es. Vaciló, yo no. Tienes 15 minutos. Se movieron pasando-me sem hablar. Celeste caminhou rapidamente, tacones rápidos golpeando os pisos de madeira como disparos. Se dirigiu diretamente ao dormitório, abriu bruscamente el armário Y, comenzó a empacar lo que quedaba. La vi doblar su bata de seda como uma empleada de hotel, mecânica, fria, sem uma mirada ao redor. Alex se demorou em el pasillo. Simplesmente não entendo por que está sendo tão rígida. Me volvi hacia él lentamente. ¿No entiendes por qué ya no quiero personas que me traicionaron viviendo en mi casa? Abrió la boca, luego la cerró. Te invité durante un momento difícil, dije. Hice espacio. Te di calidez. Tu me diste silêncio e exclusão. Se frotou la frente. Mamá, ¿recuerdas quantas vezes dije que ya no me sentia eu mesma? Pergunté. Como se estuviera desaparecendo em mi propia casa. No respondió. Sabes quantas de mis cosas encontrei em el garage etiquetadas como donar em su letra? Todavia nada. No dijiste nada, Alex. Una Y outra vez, esse silêncio, essa foi tu elección. Los minutos pasaram em arrastres incômodos e cierres silenciosos. Celeste apenas levantou a vista mientras empacaba, su bolsa de cosméticos, su difusor, su caja de suplementos, cuidadosamente recolectados como uma exibição de museu que regresa ao almacenamento,
Regressaram por las escaleras, cada uno com uma maleta em la mano. Enviaré a alguém por el resto, dijo. ¿No lo harás? Respondi. Llamarás e programaremos um tiempo. Estaré aqui quando suceda. ¿No confias em nosotros? Perguntou Alex. No, dije. Ya no. Celeste salió primeiro. Alex se demorou em el umbral, volviendo-se uma vez mais. Así no es como las familias se tratam entre si. Lo miré durante muito tempo. No, dije suavemente. No lo es. Y luego cerré la puerta. No la azoté, no la cerré detrás de ellos com ira, solo la cerré. Caminé de regresso por la casa lentamente, no inspeccionando, solo absorbiendo. El silêncio era diferente agora, no tenso, no apretado, quieto. Hice outra taza de té. Las ventanas estaban abiertas, la brisa ligera. La casa olía a lavanda Y café Y algo mais viejo, algo que sempre havia sido mío. A las 11 Y alto, mi teléfono sonó. Alex. Lo dejé vibrar, lo dejé ir ao correio de voz. Luego vino el mensaje de texto. Podemos hablar mais tarde? Estou tratando de entender todo esto. Simplesmente sucedió tão rápido. No respondi porque não sucedió rápido. Sucedió lentamente a lo largo de anos, a lo largo de 1000 pequenos momentos, quando me deixé desaparecer para manter uma paz que nunca realmente existiu. Agora a paz era real. Ganada Y não tinha interesse em renunciar a ela de novo. Para el mediodía, el sol havia reclamado completamente el césped delantero. Sus maletas haviam desaparecido. El Porsche estava vazio de novo, sem bolsas de cuero, sem perfume pasivo-agressivo, NLA, solo viento, suave Y seco, rosando sobre los escalones donde Jack solia beber su café del domingo Y, leer la sección deportiva em voz alta, incluso quando Nadie se lo pedia. Me paré junto a la ventana com mi té, mirando el espaço donde haviam estado las cosas de Celeste. El césped estava ligeiramente pressionado, moretones temporales, nada que não volviera a surgir por la mañana. Eso es lo que Nadie te disse sobre las casas. Recuerdan donde estaba el Moisés de tu bebé, donde el árbol de Navidad se inclinaba un poco hacia la izquierda cada año, donde tu esposo dejaba caer sus laves exactamente en el mismo lugar incluso después de que movieras el gancho. Também recuerdan los silencios, los ombros frios, los meses quando tu voz não se transmitia através de las paredes porque Nadie estava escuchando. Pero sempre te dan la bienvenida de novo se eliges regressar com tu coluna vertebral recta y tu dignidade intacta. La casa estava tranquila, no incomodamente, pacificamente. Me sentei em la mesa del comedor sola por primeira vez em semanas Y, não me senti sola, me senti aqui, presente. Tomou menos de uma hora restaurar la cocina. Mi tetera de vuelta em seu lugar legítimo. Mis libros de cocina em el mostrador abertos a páginas dobladas. El frasco de pepinilhos que havia escondido detrás de los produtos de limpieza, traído de vuelta ao estante del refrigerador donde pertenecia. Encendi la vela de canela que Clara me deu para mi cumpleaños. Celeste uma vez se burlou de que olía a salão de aeropuerto. La dejé arder de todos modos. Me gustava. Ao redor de las 2 de la tarde, abri la caixa de documentos que guardava debaixo de mi cama. Lá que Celeste nunca se atreviu a tocar. Contenia cada papel importante de las últimas 5 décadas, aviso de pago de hipoteca, certificado de defunção de Jack, certificado de nascimento de Alex Y, uma carpeta etiquetada legal. Pasé por el contenido hasta que encontré lo que estava buscando. La escritura todavia a mi nombre. Todavia solo mi nombre. Havia algo profundamente satisfactório em verlo incluso depois de todos estes anos. Como um suave si sussurrado por el universo quando mais necessitas escucharlo. Mi teléfono vibró de nuevo. Alex. Creo que deberíamos hablar pronto. Las cosas estão tensas. Pero talvez podamos resolverlo. No respondi. Em cambio, busquei em mis contactos a alguém a quem não havia llamado em anos. Howard Leonard, mi abogado. La última vez que hablamos foi quando Jack faleció. Manejou la sucessão com eficiência silenciosa. Nunca nos hicimos amigos, pero recordou mi nombre sem perguntar 2 vezes. Y eso contava para algo. Marqué. Leonard Y. Westman. Vino la voz de la recepcionista. Hola, soy Nancy Tanner. Me gustaría programar uma reunião com el, Sr. Leonard.
¿Tiene un asunto en progreso? No, dije. Pero creo que es hora de que lo haga. La oficina, todavia, olía a cuero y tinta de impressora. Nada elegante, solo estantes de livros gruesos e relógio que hacía tic-tac segundo detrás del tiempo real. Me sentei em el mesmo sofá em el que havia estado hace 12 anos después del funeral de Jack, com los mismos dedos nerviosos entrelazados em mi regazo. Howard salió com el mesmo tipo de traje, ligeiramente arrugado, no caro, pero bien planchado. Su cabello se había adelgazado. Sus gafas se engrosaram, pero sus olhos eram igual de afilados. Nancy, dijo, oferecendo sua mano. Ha passado um tempo. Assim es. Pongámonos ao dia. Le conté todo lentamente, cuidadosamente. No dramático, solo eixos. Escuchó sem interromper. Solo quando terminé se reclinou e exalou por la nariz. No eres la primera, dijo em voz baixa. Clientes de idade avançada que dejan entrar a la família Y, de repente se encontram fuera, pero podria ser la primera que luchó antes de que fuera demasiado tarde. Não quero estar enojada, dije. Solo quero ser clara. Quero la casa protegida. Quero mis documentos actualizados. Quero assegurar-me de que nunca mais me pongam em esta posição. Asintió. Revisaremos el testamento, asseguraremos la propriedade Y, estabeleceremos poder notarial para alguém em quem realmente confies. Eso seria mi banquera, no mi hijo. No hay problema. Prepararé os borradores e incluiré uma carta de notificação para Alex, para ambos. Lo quero tranquilo, dije. Sem amenazas, solo eixos. Sabrán que reterminado. Assentiu de novo. Para quando salí de la oficina, el cielo estava rayado com oro. El sol de noviembre se derritió sobre la ciudad como uma desculpa silenciosa. Me detuve em el supermercado de caminho a casa. Compré la buena mantequilla, la mermelada que lhe gustaba a Jack, tulipanes frescos, aunque nunca duran mucho en esta época del año. Esa noche comí la cena en la mesa con la radio baja. Nadie criticó la comida. Nadie abrió mi correo. Nadie perguntou se havia considerado repintar la cocina, algo mais neutral. Me fui a la cama com las ventanas abertas lo suficiente para escuchar el viento. Mi teléfono vibró uma vez antes de quedar-me dormida. Alex. Todavia espero que podamos hablar pronto. No respondi. Todavia no. Talvez nunca. No le conté a Clara lo que passou hasta 2 dias después. No porque estuviera ocultando nada, sino porque necessitava sentirlo yo misma primeiro. Sentar-me em el silêncio Y, saber que no se iba a volver contra mim. Caminar de extremo de mi casa al outro sem que alguém suspirara detrás de mim. Hacer tostadas a las 6 de la mañana Y, no sentir-me culpable por el sonido. Quando la llamé, respondió al primer timbre. Bueno, perguntou sem saludo. Solo es a palavra estirada com preocupação. Se fueron, dije, latido de silêncio. Se fueron adonde? No sé. Não me importa. Deixou salir sonido a medio caminho entre alívio e incredulidade. Realmente lo hiciste. Lo hice. Cambiaste las cerraduras de vuelta. Sí. Pusiste sus cosas em el césped. Cada último par de zapatos caros. Oh, carinho, sussurrou. Finalmente deixaste de pedir permiso para ser dueña de tu propia vida. Não dije nada. Mi garganta se apretou demasiado rápido. Queres que venga? Perguntou. No. Necessito estar aqui sola por tempo. Ela entendió. Por supuesto que lo hizo. Todos llegamos a una edad en la que el silencio deja de ser solitário, Y comienza a ser escudo. Después de que colgamos, caminé por la casa com una libreta Y una pluma. No para limpiar, no para reorganizar, sino para reclamar. Lo que había sido empujado fuera, lo que necessitava arreglar-se, enumeré todo lo que se sentia mal. Cortinas todavia em su estilo, los libros de mesa de centro que não me perteneciam. Esse elegante espejo com marco dourado cerca de las escaleras que nunca reflejava nada verdadeiro. Hice pilas, una para donação, una para basura, una para quemar, aunque no lo seguí. Los fósforos se quedaram em el cajón. Ao redor del mediodía, abri el armário del pasillo Y vi algo que me detuvo em seco. Mi álbum de bodas, todavia em caja, metido debaixo de uma pila de almohadas decorativas neutrales. Casi havia olvidado como se veía.
Lo saqué suavemente y me senté com las piernas cruzadas en la alfombra. La cubierta de plástico estava ligeiramente raiada. Las páginas olían débilmente a tiempo. Polvo, papel, aire que havia estado esperando. Jack se veía tão jovem, sua corbata torcida, mi velo desigual. Nos veíamos nerviosos y enamorados y reales. Havia uma foto que sempre me gostou, nós outros riendo, sem posar. Alex tinha 3 anos, escondiendo-se detrás de mi vestido. La miré mais tempo que o resto. Que me havia perdido? Quando se havia deslizado la cercania, sempre iba a resultar assim? O les havia entregado el cuchillo uma cortesia a la vez? Essa noite hubo golpe en la puerta, no fuerte, no apressurado, quase esperanzado. Sabia quem era antes incluso de levantar-me. Alex. Através de la ventana podia ver-lo solo, sin celeste à la vista. Solo el com uma chaqueta demasiado ligera para el clima, sosteniendo algo em sua mano. Uma bolsa de papel. Abri la puerta pero no lo invité a entrar. Hola, dijo. Hola. Traje tu favorito, las barras de limão de Carmichael's. Não me movi. Son frescas. Crees que el postre vá arreglar esto? Riso uma mueca. No. Solo pensei que no sé talvez seria comienzo. Sostuvo la bolsa. No la tomé. La dejó colgar entre nosotros como uma ofrenda de paz talada em culpa. No sabia que ela estava planeando dejar-te fuera, dijo. No hasta después. Entonces, ¿por qué no lo detuviste? Yo. No lo sé. Dejé que el silencio se estendiera. Ela dijo que exagerarias, agregou. E lhe creíste. Miró hacia abaixo a los escalones. No queria perder nuestro lugar aqui. Lo perdiste em el momento em que decidiste que mi lugar em el não importava. Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo. Ela não es uma mala persona, dijo débilmente. Talvez no, pero me tratou mal. E la dejaste. No quise hacerlo. Tampouco quisiste no hacerlo. Me miró hacia arriba, finalmente encontrando mis olhos. Quero arreglar isto. No, dije em voz baixa. Quieres sentir-te melhor. Eso no es justo. Es honesto. Se quedou ali, eu viento tirando ligeiramente de seu abrigo, la bolsa de papel sussurrando. Ya no estou enojada, dije. Estou clara. Eso es peor para ti, Lucé. No discutió. De passo atrás, lo suficiente para dar ponto. Se queres hablar, realmente hablar, no será hoy. No así, no com barras de limão y, uma desculpa ensaiada em el alto. Asintió apenas. Pero ya no vives aqui, Alex. Y, no puedes presentarte como si lo hicieras. Entiendo. Espero que lo hagas. Se dio la vuelta para irse. No lo detuve. Las barras de limão se quedaram em el Porsche durante outra hora antes de que las trajera. No las tiré, pero tampoco las comí. A la mañana siguiente me desperté antes del sol. No por preocupação, no por ruído, solo facilidade. Tipo de descanso tranquilo que não havia conhecido em meses, talvez anos. Me sentei em la mesa de la cocina com mi té, vapor subindo em espirales suaves, e escuché los sonidos que solia dar por sentado. El tic-tac del relógio de parede, el horno incendiando-se, pájaro golpeando contra la ventana, confundido por su reflejo. Respiré. Luego me puse a trabalhar, no em frenesi, no el tipo de limpeza que la gente hace quando está tratando de borrar algo. Esto foi mais lento, intencional, cajón a la vez, armário, armário. Em la parte de atrás del estante del pasillo, encontré mi vieja libreta de direcciones de nuevo. Nombres tachados, cumpleaños marcados com círculo, uma página com la letra de Jack, solo uma nota que decía: No ouvides Nancy. Placas de licença vencem em abril. Estava fechada em 1997. La guardé. Para el mediodia, la casa se sentia menos como lugar que alguém havia invadido mais como viejo abrigo que finalmente me havia vuelto a poner. Todavia desgastado em todos os melhores lugares. Todavia el timbre sonó alrededor de la una. No Alex, repartidor. Caja grande. Sem direção de remitente que reconheciera. Firmei Y la traje adentro. Adentro havia sobre blanco Y uma sola nota. Lo siento. C. La caja contenia 2 coisas. Primeiro, el afgano que havia tejido hace 3 inviernos. Ela se lo havia levado com ela.
Afirmó que encajaba melhor com sua decoração. Agora estava doblado ordenadamente, olhando debilmente a seu detergente de cítricos. Segundo, uma foto enmarcada de Alex Y. Yo, de quando tinha talvez 10 anos. Disneyland. Eu levava uma visera. A ele lhe faltava diente. Ambos nos veíamos queimados por el sol Y felices. Me sentei em el sofá Y mirei la foto. No lloré, tampouco perdoné, pero reconocí el esfuerzo que importava. Llamé a Clara esa noche, le conté sobre la entrega. Está tratando de hacer las paces, dijo Clara. Está tratando de reescribir el final. Bueno, dijo Clara, tu eres quien sostiene la pluma. Esa noche comecei a redactar mi Nuevo Testamento, no por despecho, por claridade. La casa se queda comigo, siempre lo hizo, pero ahora se queda por escrito, protegida de palavras dulces y traiciones lentas, del tipo que viene no com punhos, sino com silêncio y borrador. No excluí a Alex. No estoy hecha de hielo, pero cambié los términos. La casa ya no es algo a lo que tiene derecho, es algo que se le puede ofrecer, si él muestra que entiende lo que significó para mí. Sino, irá a outra parte. Talvez ao refúgio em el que soy voluntaria. Talvez a la iglesia que ajudou a Clara através de la enfermedade de sua irmã. Talvez a alguém que la vea por lo que es, lugar construído sobre el amor, no sobre el derecho. Howard, mi abogado, apoiou os cambios. Te sorprenderia, dijo, mirando los papeles. La maioria de la gente espera hasta que es demasiado tarde para reclamar suas vidas. Esperé lo suficiente, dije. Assintió. Queres incluir uma carta? No, dije. Creo que já han escuchado o suficiente de mim. Los siguientes dias passaram sem incidentes, sem llamadas, sem golpes, solo silêncio. Pero era tipo diferente agora, no tenso, no amargo, solo limpio. Me encontré tarareando mientras barria el porche. Capté melhor la luz en el espejo quando me puse los aretes. Incluso salí ao jardim Y poder las hortensias como solia hacerlo antes de que alguém mais me dijera que lo estava haciendo mal. Vecino saludó. Estás fuera temprano. Tratando de ganarle a la helada, dije. Sonrió. Me alegra verte mais por aqui. Eu também. La libertad não se sentia ruidosa ou llamativa. Não era desfile. Era sí silencioso em mi pecho, uma quietude em mis huesos. Esa noche me senté en el porche con libro. El sol se hundió detrás de las líneas del techo. Tiré del afgano sobre mis rodillas, mil de nuevo, y pasé las páginas lentamente. Em momento levantei la vista justo a tiempo para ver auto reducir la velocidade frente a la casa. El de Alex. No se detuvo, no se estacionó, solo miró. Eu miré de vuelta y luego pasé la página. No supe de él durante uma semana después de ese recorrido. Ni mensagem de texto, ni uma llamada. Ningún golpe suave em la puerta, fingindo que todo foi mal-entendido. Sabia que me viu. Vi a forma em que seus olhos se posaram em el por el tempo suficiente para registrar que estava ali antes de que mirara hacia outro lado como alguém que revisa uma ventana por lluvia, Y finge que não está empapado. No saludé, no sonreí, no persegui, Y el no volvió. Desearia poder dizer que não pensei em elo, pero Luís tarde em la noche quando la casa se ponia demasiado silenciosa, quando me servia uma segunda taza de té solo para sostener algo cálido, me perguntava se lo lamentava, se veia quão lejos del caminho se havia desviado, se sabia quanto tempo tomaria caminar de regreso. Pero cada vez que me encontrava esperando, recordava el sonido de mi propia lave falando em la cerradura, el metal frio, la forma em que la puerta se mantuvo firme contra mim, como la espalda de estranho. Eso foi lo que me dieron. Y não podia olvidar-lo solo, porque él finalmente poderia estar arrependido. Howard enviou os documentos finalizados jueves, sobrepesado, líneas limpias, mi nombre claro Y centrado. Lo abrí en la mesa de la cocina tal como una vez había abierto tarjetas de cumpleaños, Y libros de bebés, Y avisos de impuestos a la propiedad. Se sentia diferente. No pesado, sólido. La casa agora estava protegida por cada letra de la lei, no solo sentimento, no solo suposição. Me havia assegurado de elo. Firmé las páginas finales, las deslicé de nuevo em el sobre prepagado Y lo selé. Quando lo dejé em el buzón senti nenhum triunfo, solo firmeza, como cerrar uma puerta antes de ir a la cama.
Rutina, essencial, eixo. El sábado por la mañana sonó el teléfono. La línea fija. Nadie usa esa línea más, excepto el consultorio del médico Y, los voluntarios políticos, alrededor de la temporada electoral. Pero era Alex. Su voz era cuidadosa. Hola. Hola. Me perguntava se poderíamos sentar-nos solo nós outros dois. Sobre quê? Dudó. Todo. Dejé que isso colgara um momento. Luego dije. Puedes venir el domingo a las 3:01. ¿Hablas en serio? Estou clara. Hizo uma pausa de nuevo. Gracias. Colgué antes de que pudiera decir algo mais. El domingo llegó fresco y gris. Horné pan de maíz. No para él. Para mim. Sempre hago pan de maíz quando necessito sentir-me conectada à tierra. El olor me recuerda a los otoños, quando Jack solía traer leña húmeda y dejar ruelas mojadas junto a la puerta traseira. A las 2:55 y cité. A las 3:02 llamó. No lo hice esperar. Entró como um homem inseguro de su bienvenida. No solo cauteloso, suave, ombros encogidos, manos vacias, ojos cansados. Puedo sentar-me? Assenti hacia el sillón, no el sofá. Lo captó. Nos sentamos em silêncio por um momento, justo lo suficiente para que el relógio em el pasillo diera la media hora. He estado pensando. Comenzó. Eso es bueno. No sonrió. Todo lo que pasó. No fui solo ela. No dije nada. Ela tiene ideias fuertes. Ela empuja, pero no la detuve. Eso es mi responsabilidade. Todavia no dije nada. Dejé que me convenciera de cosas. Me dije a mim mesmo que era mais fácil. Me dije que lo perdonarias. Lo miré entonces. Realmente lo miré. No ao niño que crié. No ao adolescente que azotó puertas. No ao hombre em um smoking alquilado el dia de su boda. Solo eu, como era, defectuoso, vacilante, talvez finalmente honesto. No queria necessitar tu casa, dijo. Me sentia avergonzado, como se hubiera fracassado. E entonces intentaste borrar el recordatório de que era mía. Riso una mueca. No pensei em eso de esa maneira. No, dije. No pensaste em absoluto. Outra larga pausa. Quero arreglar las cosas, dijo. Arreglar? Perguntei em voz baixa. O suavizar? Cerró los ojos por um segundo. Tienes razão em estar enojada. No estoy enojada. Su frente se frunció. Lo estaba, dije. Pero eso ya pasó. Simplesmente ya no voy a deixar que outras personas establezcan los términos de mi paz. Asintió lentamente. Bebi mi té. Cambiaste el testamento, verdad? Me encontré com sus ojos. Sí. Tragó. Me excluíste? No, pero cambié lo que es automático. De ahora em adelante, qualquer cosa que heredes de mim se basará em la relação que construíamos, no en la que seguimos fingindo que todavia está intacta. Su cara se coloreó, pero no discutió. No viviré outros 10 anos esperando por um hijo que recuerde de donde vino, dije. Se queres ser parte de mi vida nuevamente, comienza com la verdad y los límites. Parecia que queria decir algo. Esperé. Creo que olvidé quem eras, dijo suavemente. No, respondi. Assumiste que eu olvidaria quem soy. La hora pasó. Quando se levantou para ir-se, mirou ao redor de la habitação como se estuviera tratando de memorizá-la. No sé si merezco tu confiança de nuevo. No la mereces, dije. Pero me dejarás ganarla. Eso depende de ti. Abrió la puerta. Le amaré pronto. Si lo dices en serio, dije Y, cerré la puerta después de él. Esta vez, no como um final, sino como um comienzo, no necessitaba apressurar-me. Passou uma semana, luego dos, sem llamadas. No esperé junto ao teléfono. Soy demasiado vieja para esse tipo de teatro, pero noté la ausência. El silêncio. Esta vez no picó. Solo confirmou lo que já sabia. Quando a gente está acostumbrada a tomar, la oferta de reconstruir se siente demasiado como trabalho. Assim que vivi. Podé los setos, limpié el armário del pasillo, le envié a Clara uma caja de viejas bufandas que já no usaba com uma nota que decía demasiado cuelo para uma mulher. Llamó, riendo, observé a los pájaros regressar ao comedero, fuera de la ventana de la cocina, leí libros de la biblioteca bajo el sol de la tarde.
Una mañana incluso, horneé galetas solo porque me apeteció. No para invitados, no para companhia, solo porque o olor se sentia como hogar. Es estranho como el espaço cambia quando já não estás preparando-te para a desaprovação de alguém más. Las habitaciones se abrieron de nuevo, no más anchas, solo más verdaderas, como si hubieran estado conteniendo la respiración, igual que yo. En la tercera semana llegó una carta, escrita a mano, sin dirección de remitente, pero la caligrafía me lo dijo todo. Alex sempre pressionava demasiado fuerte com la pluma, como si no confiara em que la tinta se pegara a menos que la forzara. Sostuve el sobre durante minuto antes de abrirlo. Adentro, 3 párrafos cortos. Mamá, tenías razão. Desde que ela remodelara todo. Mis palavras, mi silêncio, incluso como te veía. Pensei que estava manteniendo la paz, pero solo me estava escondiendo detrás de ela. No estou escribiendo esto para arreglar las cosas. Sé que tenho trabalho que hacer, pero necessitava que supieras que lo veo ahora, todo. Extraño el sonido de tu voz quando lees el periódico. Extraño los domingos por la mañana. Extraño el hogar. Se há uma forma de volver, incluso lentamente, la caminaré. Si no, lo entiendo. Alex. Lo leí 2 vezes, luego una terceira vez. No porque me comoviera, todavia no, sino porque me surpreendió. Honestidade finalmente, sem aderezo, sem flores, sem solicitudes, solo lo que necessitava decir-se. No respondi. No exigia. Deixei a carta repousar em la mesa debaixo de minha azucareira como marcador. La deixei empapar-se em las paredes. Ao dia seguinte fui ao banco. Miriam, mi gerente de conta, me encontrou em sua habitual blusa pálida y suéter gris, esse tipo de pulcritude que viene del hábito, no de la vanidad. ¿Quieres finalizar la estrutura de beneficiários hoy? Perguntou. Sí, dije. Y eliminar algumas autorizações automáticas. Asintió, escrevendo rapidamente. Revisamos todo linha por linha, número por número. Mi modesto fundo de jubilação, la casa, la pequena póliza de seguro que havia mantenido activa todos estes anos. Nada extravagante, pero suficiente. Reagregado linguagem para proteger el patrimônio de qualquer disputa, dijo, haciendo clic unas quantas vezes mais, sem acesso conjunto, sem ambigüedade. Bien, dije. Quando terminamos, imprimió os documentos, me viu firmar. ¿Puedo perguntar? Dijo suavemente. ¿Estás haciendo esto por un conflicto? No, dije. Lo estoy haciendo porque ya no quiero ser la única adulta en la habitación. Sonrió. No escuchamos eso a menudo. Apuesto a que no. Esa tarde caminhei a casa mais lento de lo habitual, deteniendo-me para admirar las últimas hojas aferrando-se a los fresnos. Era casi ação de gracias. El frio se havia filtrado em las esquinas de todo, pero no era cruel, solo honesto, como si el aire supiera lo que vendria después y no estuviera fingindo lo contrario. Em casa, puse la carta de vuelta en la mesa de la cocina. La leí una vez más, luego escribí una propia, no una respuesta, una declaración. A quien pueda interesar. Esta casa no es un premio, no es una transacción, no es un marcador de posición, hasta que llegue algo mejor. No es una segunda oportunidade para reescribir la historia de alguém más. Esta casa es mi vida em paredes. Son las mañanas que vi a mí hijo aprender a servir cereal. Son las noches que me senté junto a mi esposo mientras su respiración cambiaba. Es el piso que barri com manos cansadas y la puerta que pinté 2 vezes com um pincel que seguia soltando cerdas. Si estás leyendo esto porque me he ido, sabe que lo que estás parado no es solo madera y cableado, es memoria, es amor que fue probado y sobrevivió, y, si estás leyendo esto porque he elegido no deixar-te volver, sabe que no fue la ira lo que cerró la puerta, fue la claridad. Nancy Tanner. Selé la nota y la metí en la carpeta con la escritura. La dejé descansar allí junto al resto de mi vida, silenciosa e inquebrantable. El viento se levantó afuera. Hice sopa. Encendí la luz del Porsche aunque no se esperaba a nadie. La puerta se quedó cerrada, pero mi corazón no lo hizo. Acción de gracias vino Y se foi sin un golpe. No de Alex, no de Celeste, no de Nadie que una vez le amó a esta casa suya.
Y te diré algo. Estaba bien. Sin pavo. Sin silas plegables traídas del sótano. Solo yo, Y. Um estofado de calabaza caliente, pan de maíz en el horno, Y trozo de pei de manzana que compré, no horné, porque no le debia a nadie esfuerzo que me costara alegria. Puse la mesa de todos modos, lugar, vela encendida, servilheta doblada, no por soledad, sino por respeto a mim mesma, por los años, por la mulher que finalmente havia recordado como ser. Brindei a Jack com mité. Por la paz, dije em voz alta, finalmente ganada. El viento respondió sacudiendo la ventana lo suficiente para hacer-me sonreír. A la mañana seguinte, el correo trajo algo inesperado. No una carta, paquete. Pequeño marrom. Sin nombre de remitente, pero el franqueo decía Chicago, la ciudad natal de Celeste. Lo abrí en la cocina. Parada sobre el fregadero, sem estar segura de que a esperava. Adentro havia uma pequena bolsa de terciopelo azul, Y dentro de eso, medalhão, chapado em ouro. Delicado, del tipo que compras por sentimento mais que por valor. Lo abri cuidadosamente. Lado tinha uma foto. Eu, muito mais jovem, sosteniendo a Alex em mi cadera, ambos riendo-nos de algo fuera del quadro. El outro lado estava em blanco, sem nota, sem mensagem, solo el medalhón. Lo cerré Y lo dejé en la mesa junto ao azucareiro donde todavia descansaba la carta de Alex. No lloré, pero me senté com él, porque eso es lo que pasa com los gestos. Solo valen tanto como lo que sigue. Y, el silencio. Sin importar cuán bonito, no es lo mismo que el cambio. Essa tarde decidi caminar hasta el lago. Hacía mais frio de lo que esperaba, viento pinchando através de mi abrigo, pero no di la vuelta. El camino estava cubierto de hojas Y silencio. Y eso me convenia. Me sentei em el banco donde Jack e eu solíamos traer a Alex quando era pequeno. Lo recuerdo persiguiendo gansos, cayendo em el barro, riendo como se el mundo nunca se volviera duro. Pensei em lo que significava ser la madre de alguém, lo que costava, lo que dava, Y lo que já não podia excusar. Quando cheguei a casa, revisei el Porsche por costumbre. Vacío, quieto. Y me gostou assim. Adentro encontrei a casa exatamente como la dejé. Nada tocado, nada movido. Y eso significava todo. Ao dia seguinte, Clara lhe amou. Sigo pensando em lo que dijiste, comenzó, sobre la paz por la que tienes que luchar. Sonreí em el receptor. Es tipo estranho de batalha. Bueno, dijo. Estou lista para la mía. Me contou que havia trazado nuevas linhas com sua hija. Finalmente dijo que não há favor mais que sempre terminava em deuda. Não fui dramático, dijo. Solo diferente, mas firme. Aprendi de la melhor, agregou. Oh, basta. Não, em sério. Me ensinaste que manter-se firme não tiene que ser ruidoso, solo claro. Hablamos outra hora sobre películas, viejos vecinos, sus planes de repintar su cocina. Quando colgamos, me senté por tempo, Y observé a luz mover-se através del piso, lenta, paciente, como se supiera que era bem-vinda. A horas a noite fui ao cajón donde guardava cartas Y fotos viejas. Saquei uma foto, Alex a los 12 parado em el camino de entrada com sua primeira bicicleta Y la deslicé em el lado em blanco del medalhón, no fui perdão, todavia no, pero fui algo. Talvez algum dia quando esté listo se lo daria. Y talvez no. Algumas coisas não necessitam ser transmitidas. Algumas coisas se quedam com la persona que finalmente aprendió a não ser borrada. Mais tarde salí Y barrí el Porsche justo quando se incendiam las luces de la calle. El vecindario estava tranquilo, casas brilhando desde adentro. Puedes decir muito por el tipo de luz que alguém deixa encendida. Miré la mía, suave, firme, suficiente. No una invitação, solo una señal. Todavia estou aqui Y recuerdo todo. Nevou a noche, no mucho. Solo lo suficiente para cobrir el Porsche Y suavizar los bordes del mundo. El tipo de nieve, que hace que todo sea silencioso, incluso em uma cidade. El tipo que te recuerda que el tiempo sigue moviendo-se sin importar quem se queda. Quem se va ou quem finalmente aprende lo que sempre ha sabido. Me desperté com el silêncio de ela, el tipo de silêncio que não pede permiso. E se me té. Abri las cortinas Y, observé el mundo volver-se blanco.
Havia solo conjunto de ruelas em el camino. No frescas, no esperadas. Llevaban desde la calle hasta los escalones de mi entrada, luego daban la vuelta. Quien quiera que fuera no había llamado, no revisé las cámaras, no las tengo. Creo que se alguém realmente necessita ser deixado entrar, esperará. Lo intentarán de nuevo. No solo venir e ir-se como recuerdo. Ao mediodía me abrigué y caminé a la biblioteca. Las chicas ali me conocen. Senhora Tanner, secção de letra grande, sempre devuelve temprano. Uma de elas me entregou paquete envuelto atado em cordel. Alguém deixou esto para ti ayer. Parpadeé. Deixou? Dijo que era importante. La etiqueta decía solo: Nancy, lei esto quando estés lista. Adentro havia livro, uma coleção de ensaios, no caro, bien leído. El lomo había sido abierto de par en par, esquinas dobladas, notas garabateadas en los márgenes. En la primera página, en la esquina superior derecha, había una letra que reconocí, la de Alex. Marqué los que me recordaram a ti. Pensé que talvez sí no podia encontrar las palavras correctas, e o mismo, alguém más ya las había tenido. No había firma, solo eso. No lo abrí. No entonces. Lo metí debaixo de mi brazo, y caminé a casa, através de la nieve. De vuelta en la casa, puse la tetera, puse el libro junto a la silla. Me senté por muito tempo solo mirando por la ventana, y luego lo abrí. Ensaio estava marcado com círculo dos vezes, el silêncio de uma madre no su consentimento. Me recosté, las palavras subindo como aliento después de água profunda. El teléfono sonó justo después del anochecer. No era uma llamada que esperaba. Clara. Tengo uma pergunta, dijo. Y, no te rías. Estou escuchando. Queres ir de viagem la próxima primavera? Viaje? Hay tour em trem, parques nacionais, descuento para personas maiores, tu e eu, sem esposos, sem hijos, sem desculpas. Sonrei. Estás planeando mi escape? No. Te estou invitando a tu propia vida. Me reí entonces. Fuerte. Fácil. Lo pensaré, dije. No pienses demasiado. Esa noche encendi uma vela junto a la ventana. No para mostrar. No como uma bienvenida. Solo uma luz para mim. Por los años que me quedan. Por la mujer que era antes de los silencios y las cajas en el garage. Si has llegado hasta aquí, ya conoces la lección. No se trata de cerraduras o equipaje ou cartas que llegan demasiado tarde. Se trata de recordar que no le debes a nadie tu borrador. No a tu hijo, no a su pareja. No ao mundo que sigue pidiendo-te que te encojas. No tienes que enojarte. No tienes que gritar. Solo tienes que deixar de abrir la puerta para aqueles que nunca aprendieron a tocar Y, encender una vela em su lugar, por la paz, por la claridad, por el yo que nunca realmente perdiste. Se esta história significou algo para ti, compártela com alguém que la necessite ou deixa comentário. Los leo todos. Incluso se no sempre respondo, nos volvemos mais valientes juntos.